buenas noches. Esta noche, finalizando nuestro mes de mayo, que es un mes muy importante para todos nosotros los que queremos mucho la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a cerrar todos los eventos de la conmemoración del el mes de la enfermedad inflamatoria intestinal con un webinar que yo me osaría decir que es una demostración del poder femenino en la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos el gusto de tener esta noche en el escenario a la doctora Natalia Queiroz, Natalia Souza Queiroz, quien nos está acompañando desde Curitiba, Brasil. Y desde Bucaramanga, la doctora Viviana Parra, fundadora de Funeico. La doctora Natalia Queiroz es gastroenteróloga con doctorado en gastroenterología de la Universidad de Sao Paulo y dirige el Centro de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Curitiba. Y la doctora Viviana, pues conocida de todos nosotros, internista, reumatóloga, gastroenteróloga, dirige el Centro de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en el Hospital Internacional de Colombia. Tengo preparadas unas palabras en portugués para la doctora Natalia. Boa noite, bem-vindo. É um prazer de-los esta noite conosco. Y ahí se acabó mi portugués. Hasta ahí llegamos, porque sé que hay muchos pacientes de su grupo, también sé que hay otros pacientes del resto de Latinoamérica. Vamos a tratar de hablar un español, portugués o brasileño, un Sí. brasileño español. Bueno, pero lo importante es que todos somos latinoamericanos y desde México hasta Argentina todos hablamos con el mismo corazón. Bienvenida, doctora Natalia, bienvenida, Viviana. Bueno, Fabián, gracias por la introducción. Para mí es un honor tener aquí una gran colega que admiro muchísimo. Es una mujer que evidencia el poder femenino, como dice Fabián, en la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una mujer hermosa, poderosa, inteligente, carismática, ama la enfermedad inflamatoria intestinal, ama a sus pacientes y queríamos tenerla aquí porque en Funeico siempre tenemos lo mejor para ustedes y creo que ella es lo mejor que hay en Brasil en enfermedad inflamatoria intestinal. Ella ha sido líder en el manejo personalizado de los pacientes con enfermedad inflamatoria y le invitamos aquí para ustedes, nuestros pacientes, porque tiene unos programas muy bonitos que ha diseñado ella con todo su grupo de enfermeras, psicólogas, bueno, tiene un grupo multidisciplinario súper lindo, tanto para enfermedad inflamatoria intestinal como para un programa muy hermoso que se llama Happy Gut, que es de síndrome intestino irritable. Y nuestros pacientes, recordemos que hasta más del 30% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal hacen síndrome intestino irritable y muchas de esas síntomas que ustedes refieren, incluso ya teniendo la enfermedad en remisión, dormida, con sus controles, muy juiciosos con sus medicamentos, siguen teniendo muchos síntomas digestivos, les molesta y esto los angustia. Entonces, por eso el día de hoy tenemos una experta tanto en enfermedad inflamatoria como en síndrome intestino irritable. Es una mujer que tiene muchas publicaciones a nivel mundial en estos temas. Entonces, queremos que aprovechen esta oportunidad, que la escuchen, que hagan todas sus preguntas. Aquí vamos a estar Fabián y yo interactuando con ella para que nos enseñe sobre su programa, para que nos resuelva dudas a todos los pacientes. Recuerden que ninguna duda de ustedes o ninguna pregunta es menos importante, todas son importantes y ella es una mujer que trabaja con pacientes, con muchos pacientes en su país, entonces le encanta estar aquí con nosotros. Nati, bienvenida, de verdad, gracias por el apoyo a Funeico, gracias porque siempre tienes un sí como respuesta a todas nuestras actividades en Colombia, por tu apoyo, por enseñarnos tanto. Los invito a todos mis pacientes a que la sigan. Ella tiene un contenido educativo muy bueno que nos sirve a todos. Y también le queremos dar la bienvenida a sus pacientes de Brasil que también se están conectando acá. Los invitamos a que se unan a Funeico. Funeico también tiene mucho material educativo que les puede servir. Y bueno, bienvenidos a todos. Y Nati, gracias por estar aquí. Te quiero, te admiro y me encanta. Y te vamos a seguir invitando a todas nuestras actividades que tenemos. Y les quiero muchísimo, muchas gracias por la invitación tan amables. Es un honor para mí trabajar con ustedes. Ustedes son personas muy amorosas. Es que me siento como que esté en casa. Entonces es un placer muchísimo grande.
de estar aquí hoy. Me disculpen si no logro hablar el español perfecto, que es un portuñol. A veces tengo vergüenza, envergonzada, porque ya lo sé que se salen unas palabras que no son en español ni en portugués, que es una mistura. Entonces, Fabián y Vivi están aquí para traducir todo que no esté claro. E vamos a empezar. La idea aqui hoje, tenho uns slides, pero la idea es que sea una sesión muy interactiva, que se pregunten, que nosotros possamos sanar todas as dúvidas que tienen hoy. Ok, Hoy nos vamos a hablar del síndrome del intestino irritable y como Vivi he dicho, es una condición que se confunde muchísimo con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Hoy solo veo pacientes con queixas intestinales y muchas veces mi principal misión es hacer el diagnóstico diferencial entre las enfermedades. Isto sí requiere una certa expertise, porque a veces que se confunden, los síntomas se confunden, y tenemos que hacer unas investigaciones para tener la certeza que estos síntomas no son de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos que hacer unas pruebas de imágenes, exámenes también de las heces y de sangre para ter a certeza, não, são sintomas funcionais. Então, clarificar todo esto para os pacientes, porque eu penso que é o grande reto que temos no manejo da síndrome do intestino irritável, é educar os pacientes, hacerlos compreender esta enfermidade, esta síndrome tão complexa. E vou tentar hacerlo hoje. Então, que é essa síndrome? Se classifica como um transtorno funcional, que significa que é uma alteração da função do intestino. Não há nenhuma doença, nenhuma enfermidade que seja visível por exames, por colonoscópias. Esto sí deja a los pacientes muy confusos porque ellos sienten, tienen los síntomas, pero las pruebas se ven todas normales. Entonces empiezan a achar que tiene algo que el médico no pude hacer el diagnóstico, que es algo más. Pero aunque nosotros no identifiquemos las alteraciones en los exámenes, es muy importante aquí enfatizar que es una síndrome que impacta grandemente, gravemente la calidad de vida de los pacientes, porque estos síntomas pueden variar desde levemente molestos hasta incapacitantes. Y a veces los pacientes no pueden ir a un restaurante, hacer viajes. Y es importante también aquí hablar que las personas con un síndrome del intestino irritable tienen una probabilidad mayor, más probabilidad de tener otros trastornos funcionales como la fibromialgia, la síndrome de fatiga crónica, el trastorno pélvico crónico. ¿Y quién padece de esta síndrome? Más o menos ao menos entre 10 e 15% de los adultos, estes são dados americanos, pero nosotros sabemos que los pacientes com enfermedades inflamatórias intestinais padecem com uma maior prevalência, hasta 30% de los pacientes podem ter concomitantemente sintomas de la síndrome del intestino irritable. E as mulheres são mais afetadas, é o transtorno mais comumente diagnosticado por los gastroenterólogos e a menudo começam ao final da adolescência ou ao princípio da vida adulta, principalmente durante momentos de estresse emocional.
Entonces, es muy común ver pacientes. Hoy vi una paciente que me dijo que cuando fue a hacer una prueba que en Brasil nosotros llamamos de vestibular, no sé si existe en sus países, que es un examen que nosotros hacemos para adentrar la universidad Ujú. que tienen sí enfermedad, síndrome del intestino irritable, y para hacer esta prueba tuve que hacer en una sala distinta porque estaba yendo al baño decenas de veces, porque estaba muy impactada pelo estrés de la prueba. No sé si existe vestibular ahí en Pues acá Colombia. también hacen nuestros pacientes también pruebas para entrar a diferentes trabajos o a la universidad. Y también suelen activarse y uno a veces dice, ¿será la enfermedad? ¿Será el síndrome de intestino irritable? Entonces, sí, también tenemos pruebas, así que a nuestros pacientes les toca hacer acá en Colombia. Y también hoy a la tarde que hablé con un paciente que empezó sus síntomas cuando tuve un divorcio. ¿Es divorcio? ¿Es la misma palabra? Sí, Divorcio. divorcio está bien. Ujú. Entonces es muy común que los síntomas se empeoren en momentos de estrés emocional. Y que, opa. Eso, ahí está bien. Ujú. Esto es un mapa que sí resume la prevalencia de la doença ah, en las principales ubicaciones. Vejan ustedes que en Brasil tenemos una prevalencia que es en torno de 3 a 6%. En los Estados Unidos también. Entonces es una síndrome que es muy común. Y entre los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, un tercio de los pacientes pueden tener estos síntomas. Aquí es un slide que es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome del intestino irritable? Los pacientes se confunden muchísimo esos conceptos. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal es clasificada como una enfermedad. Puede causar inflamación destructiva y daño permanente a los intestinos. Entonces, si no tratada, los pacientes van a tener daño progresivo de sus intestinos. La enfermedad se puede ver durante el diagnóstico por imágenes. Entonces, cuando hacemos una colonoscopia, que vemos úlceras, que vemos que está con enantema, rojo, inflamado, y existe un mayor riesgo de cáncer de colon. Pero la síndrome del intestino irritable es una síndrome, un grupo de síntomas, no es propiamente una enfermedad, no tiene inflamación, rara vez que requiere hospitalización o cirugía, no hay signos de enfermedad o anomalía durante un examen de colon. Muchas las veces la colonoscopia es normal, pero às vezes sí podemos tener una muy muy modesta alteración de la calprotectina fecal que no es muy impactante, porque la calprotectina fecal es un examen que es tiene mucha interferencia de las medicaciones, por ejemplo, el omeprazol, anti-inflamatórios não hormonais, hemorroidas, e às vezes nós outros vemos leves alterações da calprotectina fecal, pero todos os outros exames são normais. E às vezes se confunde que la calprotectina fecal isoladamente não hace diagnóstico de enfermidade inflamatória intestinal. Y es una condición benigna, no hay riesgo de cáncer, pero sí impacta muchísimo la calidad de vida.
¿Y cómo que se hace este diagnóstico? Si todos los exámenes son normales, ¿cómo que decimos esto es síndrome del intestino irritable? Entonces, que existe el diagnóstico de una síndrome se hace en función de sus síntomas y a través de la eliminación de otras causas. Es que es un diagnóstico de exclusión. E não se puede confirmar mediante um exame visual, ni con herramientas y procedimientos de diagnóstico, aunque su médico puede utilizar análisis de sangre y heces y endoscopia para descartar outras enfermedades. E isto es muy particular. Algunos pacientes nosotros vamos excluir la enfermedad celíaca. Algunos pacientes tienen riesgo, están en una edad que es de riesgo para cáncer de colon, que sí, se necesita hacer una colonoscopia, pero esto es muy individual. Se diagnostica esta síndrome a través de critérios diagnósticos, de critérios de síntomas. E para diagnosticar, temos que ter mal-estar ou dolor abdominal durante al menos 12 semanas, aunque não consecutivas, durante os últimos 12 meses, acompanhados de ao menos um de los seguintes síntomas: alívio ao defecar, inicio asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones, entonces tiene una alteración de la frecuencia y un cambio en la forma de las heces. Y aquí es muy importante, este malestar no necesariamente es un dolor. Ahora están algunos autores sí sugieren que se coloque nestes critérios a presença de bloating. Qual seria a palavra de bloating em espanhol? Que é uma distensão, um mal-estar com gases. Distensión, más o menos a los pacientes les Sí, decimos así, distensión abdominal y también lo usamos con bloating, ¿no? y Porque no también tiene con una buena bloating, sí. traducción al español. Mm. Sí, como que un bloating, porque a veces las personas se dicen, los pacientes dicen, estoy muy inflamada, que tengo una distensión, mi abdomen está muy distendido, que estoy inflamada. La distensión no es necesariamente una inflamación, es la deposición, el acúmulo de gases en los intestinos que se ocurre por una variedad de motivos, pero principalmente por la dificultad de digestión de algunos alimentos, por un desequilibrio de nuestra microbiota. ¿Por qué que ocurre esta síndrome? ¿Por qué que ocurre este desequilibrio, esta desbiose, estas alterações que são tão comuns agora que a desbiose, não lo sé, já não lo sé em Colômbia, mas em Brasil todas as pessoas dizem que tudo é a desbiose. En la verdade es que não conhecemos muito bem qual é a causa desta síndrome. Los investigadores creen que es causado por una alteración en este eixo cerebro, entre el cerebro y el intestino. Porque cuando tenemos un proceso digestivo normal, nuestro cerebro controla la digestión, los esfínteres, los músculos del intestino, porque el intestino tiene músculo, y la peristalsis, que es cuando nuestro intestino empurra los alimentos hasta que viren fezes, es muy síncrono. Pero en la síndrome del intestino irritable existen alteraciones en esta motilidad y estos movimientos no son síncronos y que se ocurren que muchas veces pueden contraer al mismo tiempo la porción proximal y distal y existe un acúmulo de gases en las alzas intestinales. Y esto puede, estos espasmos
pueden retrasar la evacuación intestinal o hacer o provocar diarrea. E este estímulo é secundário a alimentos, estresse, cambios hormonais, certos medicamentos. Ah, já temos alguma pergunta? Está aqui antes do Sí, tratamento? tenemos varias acá. Ah, ¿Quieres que las hagamos de una vez o al final? podemos então fazer ao final. Sí, porque por acá hay muchos pacientes que comienzan a preguntar sobre trasplante de materia fecal para Sim. personas con estos trastornos. Por ejemplo, ¿tú qué opinas, Nati, sobre esto? Porque muchos pacientes ya leen mucho, buscan en Google y han oído mucho de esta disbiosis intestinal y del trasplante de materia fecal. Y a veces vienen y nos piden como, ¿por qué no me manda las cápsulas del trasplante de materia fecal? Entonces, que nos cuentes tú un poco qué opinas sobre esto. Sim. La verdade é que não temos dados para recomendar este tratamento, nem, aunque nem todavia que seja seguro, que tenha seguridade, porque lo que sabemos é que ao transplante, ao que temos transplantado heces de outro indivíduo, também temos transplantados toda a sua suscetibilidade a infecções, enfermidades autoimunes, suscetibilidade a muitíssimas enfermidades. Então, não lo sabemos se este procedimento é seguro. Que nós outros sabemos que temos evidência para sua utilização solamente em la infecção refractária por Clostridium difficile, que é o máximo de la disbiosis. Porque que é disbiosis? Temos uma floresta em nosso abdômen, muitas espécies, muitos bichos de muitíssimas espécies convivem em harmonia. E para que todos possam conviver em harmonia, temos que alimentar a todos. Pero algumas vezes temos um desequilíbrio no meio. Imaginem que houve um incêndio. Como que é incêndio? É incêndio? ¿Sí? Um Está bien, incêndio na incendio. floresta. Incendio, incendio. Um incêndio na floresta. E o que ocorre quando há um incêndio? Temos lagartos. Não temos todas as espécies povoando. Lagartos vão começar a se proliferar. Então, Clostridium difficile é como que houve um transtorno tão grande em nossa microbiota que uma espécie que deveria ter uma pequenina quantidade em nossa microbiota empieza a se proliferar e a hacer daño a nós outros. Esto é o ápice de la disbiosis es la infecciones por Clostridium difficile. Y solamente nesta condición que es tan, como dicho, que es tan especial, tan única, que se recomenda esta terapia. Para outros tipos de disbioses, não recomendamos porque não sabemos a segurança desta terapia, porque às vezes vamos transmitir também a suscetibilidade a outras enfermidades quando hacemos isto. Então, existem formas muito mais simples de hacermos cambios en nuestra microbiota. Un ejemplo, impactos en una alimentación saludable puede hacer cambios en nuestra microbiota en 24 horas. Em 24 horas já temos diferenças em nossa microbiota, para o melhor e para o pior. Agora, na última semana, eu e Vivi estivemos em Washington. É impressionante que um dia, 2 dias que estou em los Estados Unidos, meu abdômen é que é estufa.
Ujú. porque la alimentación es muy procesada, es muy artificial. Y cuando los alimentos son muy artificiales, tenemos muitos conservantes, aditivos, emulsificantes, que son responsáveis por conservar estes alimentos, então, que não deixam que proliferar fungos, hongos, bactérias en los pacotes, en los alimentos, pero también van a hacer impacto cuando nos comemos. Entonces, una forma muy, muy práctica de restabelecer este equilibrio es con nuestra alimentación saludable, libre de alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿cuál es el tratamiento padrón oro, gold standard? Acá tenemos el algoritmo de la Asociación Americana de Gastroenterología. Es un cuidado integrado, a donde tenemos que ter un gastroenterólogo, una psicóloga que hace un manejo comportamental e uma nutricionista que é especializada em nutrição intestinal, porque ao menos aqui em Brasil, muitas nutricionistas que se dizem que são especialistas em hacer modulação intestinal e prescrevem muitos suplementos, muitos probióticos e restringem muitíssimo a alimentação. Restringen muito, que se quitam o glúten, que se quitam a lactose, ahora la histamina, los FODMAPs, e os pacientes se chegam a mim sem comer nada. Batata, como é batata? Batata é, como é Sí, batata? Papa, papa, É para batata, nosotros. Ujú. solo papa, arroz, papa e frango. Frango é pollo, pollo, papa. frango, sí, pollo. Solo pollo y papa, porque todo el resto no hace bien. Pero imaginen ustedes que si nosotros tenemos una floresta amazónica en nuestra barriga, con muchas, muchas especies que sí necesitan se alimentar de cosas distintas, de colores distintos, de fibras, ¿cómo vamos a tener una microbiota saludable? Comendo solo dos, tres tipos de alimentos. Tenemos que ter una variedad en nuestro plato. Es plato, es Allí plato. quiero, Nati, que abramos un poquito el debate, y es porque muchos de nuestros pacientes, y te digo que ya tenemos más de 140 conectados de Colombia, hay Paraguay, hay Perú también, y de Brasil, y son estas dietas restrictivas. Varios de los que nos están haciendo preguntas, em, que aquí hay una moda que se está realizando con algunos tipos de personales de la salud que, como dices tú, le quitan a los pacientes todos los alimentos y los suplementan con diferentes vitaminas. Entonces terminan comiendo papa y pollo y con varias tabletas al día de suplementos de selenio, de zinc, de magnesio, entre otros. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de esto, porque los pacientes a veces se convencen un poco de estas teorías de que Sí. la fruta es mala, de que la proteína animal es mala. Entonces muchos vienen y me dicen, pero ya no como carne en absoluto, ya no como gluten, cuando esto no es una enfermedad celíaca, por ejemplo. Entonces, ¿qué opinas tú de estas dietas En funcionales la verdad, es un gran reto desmistificar todos estos conceptos, porque hoy que sabemos que la dieta rica con variedad es que es la mejor. La dieta mediterránea, por ejemplo, es la dieta que es más recomendada para prevención no solamente de enfermedad inflamatoria intestinales, pero también de enfermedades cardiovasculares, demencia, una dieta que es rica, que tienen también omega 3, nuts, legumes. Entonces, que una dieta de restricción va a resultar en
peora de nuestra microbiota. Pero, Nachi, cuando como esto no me hace bien, no me cae bien, claro, porque la introducción no es a revelia, tiene que ser algo individualizado, las combinaciones de los vegetales nos vamos a hacer con indicación, después de una entrevista para realmente identificar cuáles são los triggers, los factores desencadeantes. Então, vamos ter um trabalho de enriquecer a dieta, não de empobrecer, não de restringir, pero este trabalho que tem que ser concatenado, tem que ser junto com a psicóloga, porque os pacientes começam a ter medo de comer, e agora já é descrito um transtorno que é transtorno alimentar restritivo evitativo, que os pacientes desenvolvem uma ansiedade com a comida, porque já lo sabem que não vão passar bem. Esta ansiedade se aumenta a percepção, a hipersensibilidade visceral e a percepção de sintomas. E isto se desenvolve um ciclo vicioso. E temos que quebrar este ciclo com um cuidado emocional, um acolhimento, um cuidado com psicóloga e com a nutricionista que vai reintroduzir estes alimentos de forma que seja individualizada. Pero o resultado disto é uma dieta mais rica, com mais frutas, com mais vegetales, pero não é algo que se hace de la noche al día, que tem que ser gradual. Pero para que possamos resgatar esta microbiota saudável, temos que ter variedade, color, fibras, frutas, legumes, hortaliças. Sim? Me sinto tão identificada com a paciente. No, tal cual, É verdade. pero una opinión de otros expertos, como son ustedes en Brasil, porque realmente es un problema que tenemos grave, o sea, grave porque hay muchos colegas que están induciendo estas dietas restrictivas y los pacientes se creen esto y terminamos empeorando la disbiosis, porque si no le damos, como dices tú, este equilibrio y gran cantidad de variedad de alimentos al sistema gastrointestinal, pues vamos a hacer entrar en un ciclo vicioso y se van a empeorar las cosas. Yo quisiera preguntarte, un paciente me dice, entonces, si me han restringido tantos alimentos, ¿cómo hago para volverlos a tolerar? Si cuando los vuelvo a probar me generan dolor, me generan distensión, ¿no? ¿Cómo haces con tus pacientes cuando te llegan con esas dietas tan restrictivas para volver a introducirlos a tener una adecuada variedad de alimentos? Temos um plano nutricional que é muito individualizado. Alguns pacientes temos que fazer 2 dias uma dieta muito limpa e reintroduzindo. Como que te recuerdas quando os bebês começam a comer? Temos que reaprender a comer. La papinha de los niños, que empezamos com 2 vegetales, 3 vegetales, e vamos gradualmente adicionando. Então, é um trabalho, é muito trabalhoso, porque muitas vezes é só a educação, a desmistificação já é necessária para as pessoas. Então, o trigo não tem problema, claro. Trigo, existe a enfermidade, a sensibilidade ao glúten não celíaca, pero existen algumas formulações de glúten que sí são buenas, que sí são mais toleráveis, e muitas das vezes que quitamos por completo o glúten, não conseguimos mais colocar porque nos tornamos muito sensíveis. Então, é um trabalho muito gradual, muito gradual. É o único alimento que nós outros muitas vezes não conseguimos reintroduzir
es la lactosis en los pacientes que son intolerantes, porque muchas personas son intolerantes a lactosis, no son capaces de degradar la lactosis, pero nuestra microbiota es capaz. E a vezes que necessitamos restabelecer esta microbiota para que nós outros seamos capazes de digerir uma pequena quantidade de leite. Pero algunos pacientes tienen una producción muy baja de la enzima que digere la lactosis, entonces la lactosis es el único alimento que es más difícil de reintroducir. Pero los otros, sí, sí, con un plano muy detallado, muy individualizado, nosotros conseguimos aos pouquinhos ir reintroduzindo. Ok, E ok. agora vou falar um pouquinho de mim, de meu programa, que la verdade é que vivi, já he dicho, pero eu respiro enfermedades intestinales, es mi vida. De la hora que acuerdo a hora que voy dormir, es esto. Mi vida es esto. Entonces, mejorar el recorrido de las personas que sufren con esas enfermedades, yo considero que es mi misión. Esto va más allá que recetar um medicamento, é mirar alá de los síntomas clínicos, más alá de los resultados de los exámenes. Se trata de compreender quién es esta pessoa, esta persona, se que se passa, se tuve um divórcio, se existe algum desencadeante emocional. Se trata de algo que não é uma consulta rápida, em verdade, Vivi, que temos que entender o contexto deste indivíduo. E depois de muitos anos haciendo esto, desarrollé este método, este equipo de personas que podría confiar en el trabajo, porque es muy difícil encontrar personas profissionais que sejam realmente dedicados ao cuidado destas enfermidades. E assim se criou o programa Happy Gut. Estas são as pessoas maravilhosas que trabalham conosco. Paula, que é psicóloga, Verena, que é nutricionista, Gabriela, que é enfermeira, e se hace el diplomado de Panko, tu és professora de ella, Y ahí estuvimos, sí, sí, ahí nos ¿sí? escribimos. E Sueli, que é também psicóloga especializada em enfermidades inflamatórias intestinais. Então, com este equipo, nós outros logramos êxito em melhorar os sintomas da síndrome do intestino irritável. Muitas graças e estou disponível para contestar as perguntas. Claro, bueno, excelente esta experiencia que tienes en Brasil con todas estas mujeres, ¿no? Muy femenino el grupo. Pero también es muy importante que sea muy femenino porque nosotros las mujeres, como lo dijiste tú, somos las que más sufrimos de estos síndromes de intestino irritable. Entonces, eso lo vemos en nuestras pacientes, además de que las mujeres somos las que también sufrimos una prevalencia mayor que los hombres de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, es importante que también lo sepan. Yo quisiera que habláramos un poco, y mis pacientes también nos preguntan acá por interno, de la parte psicológica, Nati, ¿cómo hacen el abordaje? Porque incluso con algunos pacientes que estudian y uno cuando revisa el tema hablan de la hipnosis. ¿Qué opinas de la hipnosis en el manejo del síndrome de intestino irritable en nuestros pacientes con colitis y con Crohn? Aunque não tenha experiência, eu penso que é muito bueno. E existem estudos demonstrando que é possível melhorar os sintomas, porque é los gatilhos emocionais
actúan como factores desencadeantes. Y esto puede ser controlado cuando hablamos con nuestro subconsciente. Y entonces existe es valioso, yo pienso que tiene sí, tiene su valor, tiene estudios que comprueban que puede ser efectivo la hipnosis, pero no tengo experiencia. No soy Yo, hipnóloga. yo tengo una pregunta que nos están haciendo también aquí en el chat y dice una paciente que si es posible desarrollar síndrome de intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal después de radioterapia. ¿Tú qué le puedes contestar a esta paciente? Es posible, siempre posible, 10% de la población puede desarrollar esta enfermedad. Pero existe una inflamación que es inducida por la radioterapia, que es una enteritis actínica. Entonces, principalmente las personas que hicieron la radioterapia 20 años atrás, que no se hicieron una protección adecuada de los intestinos y que la radioterapia no era tan localizada como se hace hoy. Entonces, que sí tengo unos pacientes que tuvieron una alteración actínica por la radioterapia. Es una condición muy difícil de manejar porque estos pacientes pueden desarrollar supercrecimiento bacteriano, malabsorciones intestinales y a veces tenemos que utilizar medicaciones y quizá cirugía, que tuve Ujú. una paciente con estenosis por este problema. Yo quería darle mucha relevancia a la parte psicológica porque es algo que charlamos con los pacientes y que el paciente tiene que aprender, ¿sí? A conocerse porque hay un eje intestino-cerebro claramente, como tú lo mencionaste, y que no todos son tabletas, porque a veces los pacientes llegan buscando una solución en un medicamento y es importante tener en cuenta que como nos sentimos y esas mismas sustancias que tenemos arriba, que son esos neurotransmisores que están afectados por la tristeza, por la depresión, por la falta de sueño reparador, por la irritabilidad, el estrés, entonces condiciones de estrés pueden llegar a alterar esos neurotransmisores y esos mismos neurotransmisores, les explico yo a mis pacientes que van al otro cerebro grande que tenemos, que es el del tracto digestivo, y van y nos producen la distensión, el dolor, diarrea, estreñimiento, que condicionan esta patología funcional. Entonces, yo quería preguntarte en qué casos tú usas moduladores de estos neurotransmisores, moduladores del dolor visceral, para manejar a nuestros pacientes y cuáles son los que más te gustan. Sí, sí los utilizo principalmente cuando tenemos el factor psicológico muy involucrado. Y utilizo a depender de los síntomas, que si es más diarrea, que utilizo más los antidepresivos tricíclicos. Si es más constipación, si utilizo más la sertralina, que puede tener una aceleración del tránsito intestinal. Si es más dificultad de digestión, muy acima, como que una dispepsia, me utilizo de la mirtazapina. Pero en la mayoría de las veces que utilizo en dosis muy baja, que no es una dosis terapéutica para hacer un tratamiento de depresión, ansiedad. Y muchas veces en la equipe, la psicóloga identifica, este paciente tiene una demanda psiquiátrica. Y en estos casos no trato la depresión, la ansiedad, que no me siento demasiado segura, no soy especialista en psiquiatría y prefiero tener estos profesionales juntos en la conducción del caso. Hay una pregunta aquí muy interesante que nos ponen desde Costa Rica, uno de los enfermeros que está en el curso de PANCO, y Sí. tiene relación con lo que tú dijiste de la dieta mediterránea.
tú lo mencionaste de una manera fantástica. Estuvieron 2 días en Washington y ya llega uno con la microbiota al revés. 2 días, o sea, alguien decía que el solo hecho de respirar oxígeno de Norteamérica ya le cambia a uno la microbiota. Sí, Y nos hablan de las dietas mediterráneas, ¿no? Y la dieta mediterránea es muy linda para estar en el Mediterráneo, tomándote una copa de vino, viendo el mar, muy lindo. Pero en Latinoamérica, pocas gambas tenemos, pocos crustáceos como los que hacen en las rías de Galicia, ¿no? sí. Pocas. Entonces, Roy, desde Costa Rica, nos dice, doctora, basada en la alimentación latinoamericana, que es más o menos similar en Latinoamérica, ¿cuáles serían como las recomendaciones de alimentación tanto para el síndrome de intestino irritable como para la enfermedad inflamatoria intestinal? O sea, ¿cuál sería como la tropicalización de esa dieta mediterránea? Excelente pregunta. Muchas gracias. Tener esto en cuenta es muy importante porque no son todos los pacientes que pueden comprar un aceto, salmón, que es caro. Y en la verdad nosotros no sabemos que si nuestra dieta no es buena porque no hicimos estudios, porque yo pienso que nuestra alimentación, especialmente cuando no es en centros, en grandes ciudades, en ciudades más, como por ejemplo la ciudad que yo nací, es muy saludable, que tenemos la fruta açaí, que es como que un berry de Amazonia, y los berries son muy ricos en polifenoles. Y los polifenoles son muy buenos para la microbiota. Es muy importante acrescentar las fibras y las fibras tenemos en las frutas, en los frijoles, feijão, frijoles, que es frijoles que es como algo que es temeroso, las personas tienen miedo de frijoles, pero los fitatos pueden ser retirados, quitados de los frijoles cuando nosotros ponemos en agua. La mitad frijoles, duas partes de agua, un día al otro, es más fácil la digestión. Entonces, los frijoles, los vegetales, raíces, tubérculos, raíces que como papas, papa dulce, todos los tipos. En Brasil tenemos mandioca. Y el color, la regla es que cuente de 20 a 30 diferentes tipos de vegetais, hortalizas, frutas y vegetais en una semana. De 20 a 30 tipos distintos por semana. Pero si te desciende cuando come, a veces es la preparación, te pone de molho con agua, que si combina chuchu con cenoura, que es más fácil, empieza por las folhas que puede refolgar, como que couve, acelga, não sei o nome em espanhol, couve, acelga, porque las verduras que son crudas es más difícil la digestión. Pero empiezas por las folhas que puede cocinar. Ujú, ok. Hay una pregunta, perdóname, Vivi, hay una moda con respecto a lo que tú estás diciendo, que es lo que ya mencionaste, la disbiosis. Sí. Y a muchos de nuestros pacientes los enredan, los engañan, diciéndoles que todo es disbiosis. Les venden unas pruebas que todas resultan alérgicos, y todos resultan con disbiosis y todos resultan suplementados. Entonces, ¿qué tan cierto es que todo es por la disbiosis? ¿Qué tan necesario es tener que estar suplementándose microbiota? Ya has contestado varias partes de esa. ¿Y qué tan cierto son esos resets que muchos mandan, esos borrados con antibióticos como la rifaximina para tratar de llevar a cero tu flora? ¿Cuál es tu opinión de eso? En la verdad es que ellos no saben que es
disbiose con estos testes, porque nosotros no sabemos cuál es la microbiota normal, ¿verdad? No sabemos en nuestra población cuál es la microbiota normal con nuestra dieta, qué es normal. Nosotros no sabemos. Sabemos que eles miden es la diversidad, quanto que tiene de diversidad. E se não temos uma diversidade, o que temos que fazer? Alimentar os outros, aumentar a diversidade da alimentação, hacer um melhor sueño, fazer atividade física, porque assim não adianta, de nada adianta tomar probióticos, porque se no abdômen, se tu não dorme, se tu não hace atividade física e não come bem, quando que os probióticos estão em tu barriga, não vão estar lá. Vão se quedar 3 dias e se vão embora, porque la fiesta não está buena. Entonces tenemos que, de nada adelanta tomar probióticos si el medio no está bueno. Tenemos que cuidar del medio. ¿Cómo que se recupera una floresta? Cuidando del solo, Sí, suelo, solo, suelo. cuidando de los del suelo. Entonces tenemos que cuidar de nuestra nutrición, de nuestro sueño, de nuestra salud mental. Esto sí va a recuperar tu microbiota. No es con probiótico. Probióticos va a sí deteriorar tu bolso porque es muy caro y no sirve de nada. Entonces es importante que a los pacientes les quede claro que mire que ya la doctora Natalia, Fabián y yo también se los digo, que estos test carísimos de materia fecal, de microbiota y de alergias no sirven y que a veces vienen a la consulta con esas hojas donde dicen que son alérgicos a todo. Eso Sí. no sirve, no es útil, no gasten dinero en eso porque realmente no va a tener ningún impacto en el tratamiento que les vamos a dar. Bueno, es importante tenerlo en cuenta. Por acá nos preguntan, Nati, ¿existe una predisposición para desarrollar síndrome de intestino irritable? De pronto por el uso de los medicamentos biológicos o los medicamentos para la enfermedad inflamatoria intestinal. No que conozca. Es Nunca. manifestación visceral que se genera por la misma enfermedad inflamatoria intestinal que hacen que nuestros pacientes tengan mayor porcentaje de síndrome de intestino irritable que la población general. Eso que es una coincidencia, no es causa y efecto, es que es más común, Ok. ¿no? Bueno, por acá tenemos más preguntas. Bueno, por acá nos mandan muchos abrazos. Gracias por este espacio tan maravilloso. Me surge una inquietud. A veces consumo un alimento por más de 2 meses y luego lo consumo nuevamente y no lo tolero. No sé si debo volverlo a consumir entonces. No, que no entendí. A Que veces los pacientes consumen alimentos, paran de consumirlos un tiempo, sí, vuelven a introducirlos y les cae mal. no. Sí, porque estás más intolerante, porque tú solo alimentaste las bacterias que comen papa, arroz, pollo, só. Y las otras bacterias sí, no están más lá. Então, tu microbiota vai estar pobre em diversidade. Então, como que hace para voltar a consumir estes alimentos? Tienes que ser devagar, introduzindo pouco a cada dia, cocido, com combinações que te caiam bem. E também é importante ter a consciência que não vai te fazer dano. Porque quando tu piensas que va a hacer daño, tienen un efecto que llamamos nocebo, que tú piensas que va a te hacer mal, empiezas a te sentir mal. Entonces es importante tener este concepto que no va a causar inflamación, trigo no es inflamatorio, la comida no es tóxica.
Entonces, el mensaje aquí es menos restricción y más comida de verdad. Nada de ultraprocesados. Ultraprocesados no son buenos, pero la comida de verdad es muy buena para nuestra salud. Es muy importante tenermos en cuenta que cuando somos crianças, los primeros 100 días de vida, la microbiota sufre la influencia de la amamentación, de los medicamentos, antibióticos, que sí recomendamos que no se utilicen principalmente en los niños, só cuando estrictamente necesario. Pero cuando nosotros somos adultos, nuestra microbiota se fija en nuestra nutrición. Um dos principais factores que se influenciam em nossa microbiota. Então, todas as vezes que vamos fazer uma boa refeição, pensar, estou alimentando minhas bactérias e tus bactérias. Hoje sabemos que nossas bactérias juntas carregam 90% de nosso DNA. Então, juntas são consideradas como um órgão que regula não solamente a digestão, pero a secreção hormonal, nossas emoções, suscetibilidade a enfermidades. Então, é muito importante que tenhamos uma microbiota saudável. E para serla saudável, temos que ter uma boa nutrição e buenos hábitos de vida. Me encantó ese concepto nocebo, ¿sí? Es muy Sí. importante porque los pacientes ya conocen el efecto placebo, ¿sí? Que nos hace sentir mejor. Uno a veces les puede dar, decir algo, o por ejemplo, a veces algunos no son medicamentos y el solo hecho de estarlo tomando siente que están mejor, ¿sí? El nocebo, mire cómo nos afecta tanto a nuestra propia salud el estar pensando de que el alimento me va a caer mal, de que no lo voy a tolerar y cómo efectivamente nos sentimos mal, ¿ya? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ese nuevo concepto. Nati, por acá nos pregunta una nutricionista de Uruguay que se conectó. Bienvenida, Valentina. Dice, ¿qué piensas de la dieta FODMAPs con seguimiento de cerca con duración máxima de 4 a 8 semanas en Sí, estos pacientes, dado que también es una dieta muy restrictiva? sí, sí. Sí, se mostró benéfica, pero tiene el problema que muchas veces cuando se introducen los alimentos, los pacientes empiezan a tener síntomas de nuevo, porque es muy restrictiva. Y en mi experiencia, no son todos los pacientes que mejoran con FODMAPs. No son todos, es una dieta que funciona para algunos, no para todos. Entonces, yo sí me gusta la dieta de FODMAPs, pero yo pienso que tienes que ser algo individual. Hacer un buen interrogatorio alimentar, entender, compreender cuáles son los triggers y así empezar a colocar estos alimentos en las mejores combinaciones posibles, que tú sabes muy mejor que yo cómo hacerlas, las combinaciones, para que los pacientes sí tengan más diversidad. Pero si tú identificas en tu anamnese que tu paciente tiene muchos problemas con los FODMAPs, a veces es una buena estrategia, pero no es para todos. No son todos los pacientes que van a mejorar con esta dieta. Nati, ¿qué opinas de los probióticos? Porque los pacientes son fan de los probióticos. Es que no, prácticamente no los utilizo. Ujú. Cuanto más estudio, menos prescribo. Porque são muito caros, não temos evidência, sabemos que não sabemos qual é a melhor formulação, qual é o probiótico que vai atender a demanda de um paciente e que se solamente administramos probióticos sem cuidar del meio, não, nada muda. Então, hoje utilizo probiótico muy pontualmente si el paciente tuvo una agresión muy aguda
de su microbiota, como que uma diarreia aguda bacteriana, ou porque utilizou antibióticos muito fortes, assim utilizou por um período determinado, pero cronicamente, de maneira alguma, porque não tem benefício, não tem benefício algum. Não ficam lá, temos que ter este esforço para que o paciente recupere sua microbiota e que não dependa da administração externa. Muy Hay, bien. hay, ¿Fabián? hay un paciente aquí en el chat interno que nos cuenta su historia. Dice que tiene su enfermedad inflamatoria intestinal controlada con medicamentos convencionales, con mesaracina. Pero dice que está llegando a los 40 años. Para mí es muy joven, pero él dice que ya se siente envejeciendo y que siente que no va a tener como la fuerza suficiente para sobrellevar una siguiente crisis. Dice que la enfermedad la ha tenido en remisión. Probablemente no está en Colombia porque él dice que pensó usar biológicos, ¿cierto? Pero que eran muy costosos. En algunos sistemas de salud de Latinoamérica, sus sistemas no cubren los biológicos. Aquí en Colombia tenemos la fortuna de que casi todos los biológicos están cubiertos por el sistema de salud. Y entonces él pide como unas recomendaciones de qué puede hacer, qué puede seguir haciendo para que su enfermedad continúe estable, que si se recomienda la rotación de medicamentos, y eso es como la pregunta que él hace. ¿Tú qué opinas? ¿Es colitis ulcerosa o Es enfermedad renal? colitis, dice que es colitis ulcerosa. Sí. La rotación entre mesalazina y... Pues es que él pregunta que si rotación entre mesalazina y biológicos. Es como el concepto Ah, que él quiere sí. plantear que si hubiese Entonces, alguna posibilidad de rotación. Probablemente, como te digo, no es en Colombia porque él menciona que es una alternativa costosa. Aquí en Colombia nosotros para los pacientes afortunadamente la mayoría de los biológicos están cubiertos, no tienen que pagarlos ellos, pero en otros países de Latinoamérica sí tienen que pagarlos o ser un copago importante. entonces que los biólogos, si tú tienes una enfermedad que es leve, es leve, Ujú. Sí, y es está leve. controlada con mesalazina, entonces no tiene indicación de biológico, porque los biológicos están indicados en la enfermedad que es moderada, grave y que es refractaria a mesalazina. Entonces, que no es necesario empezar los biológicos para prevenir una crisis, pero sí es necesario el monitoreo estricto de tu enfermedad con la calprotectina fecal, porque este examen se altera antes de la crisis. Entonces, si no quieres tener crisis, hace un monitoreo estricto e se percebe que a calprotectina empieza a cambiar, então é o momento de otimizar seu tratamento com biológicos ou modificando a dose, os imunossupressores, antes de ter a crise. Com o monitoreio é que vas impedir a próxima crise. Listo. Por acá hay varias preguntas con respecto que si cuando se tiene crisis de la colitis o del Crohn, ¿qué alimentos son los mejores durante la crisis y cuáles no? Perfeito, perfeito. La crisis é algo totalmente diferente, porque aí sim vamos ter que fazer algumas restrições. Esto va a depender de qué tipo es la enfermedad, si es tenosante, si es fistulizante, si tiene un gran débito de las fístulas, pero de una forma general se quita la lactosis, porque la lactosis el leche de vaca tiene una digestibilidad peor. Se quitan el exceso de fibras, es todo al contrario, que si tu intestino está muy inflamado, que está con crisis, no puedes dar trabajo. Tienes que dar alimentos de fácil digestión. Entonces va a ofrecer alimentos más como la consistencia de puré, como legumes en la consistencia de puré,
se quita la lactosis, se quita los excesos de azúcares, porque también fermentan muchísimo. Va a tener una refeição que é não fermentativa, se quita brócolis, frijoles, se quita todo lo que fermenta para oferecermos um repouso ao intestino. Pero esto es transitorio, solamente até termos um controle de la enfermedad. Ok, listo. Fabián, ¿tienes más preguntas? Aquí Gabriela Cordeiro le manda muchos saludos a la doctora Natalia y le dice que cuál podría ser las complicaciones de un síndrome de intestino irritable si no se trata adecuadamente. Y creo que la podemos empatar con otra pregunta que han hecho varias personas, es que si una enfermedad inflamatoria intestinal podría empezar con síntomas parecidos a un síndrome de intestino irritable. Sí, para la segunda cuestión, sí, es un reto diferenciar las dos enfermedades, se necesita que sea un médico experiente, porque sí tengo muchos casos de pacientes con enfermedad de Crohn que tuvieron el diagnóstico incorrecto de síndrome del intestino irritable. Entonces, que busque un especialista en enfermedades intestinales. El segundo, las complicaciones del síndrome del intestino irritable. Es una doença que es benigna, que no progride, que no causa, aumenta el riesgo de cáncer. Pero el impacto en la calidad de vida puede ser peor que la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la principal complicación es la pérdida de la calidad de vida. Y esto es el pilar de nuestro programa. Gabriela es enfermera, IBD nurse de nuestro programa y es el principal pilar de nuestro cuidado es la calidad de vida. Los pacientes cuando adentran al programa, nosotros hacemos un survey, un cuestionario muy completo para evaluar quanto que esta enfermidade esta síndrome está impactando a qualidade de vida. Se é mais em la nutrição, em la parte emocional, e vamos fazer um gerenciamento destes sintomas para devolver ao paciente sua qualidade de vida. Ok, yo tengo dos últimas preguntas ya para terminar, porque ya tenemos aquí a la doctora ya más de una hora. Bueno, preguntan algo muy común, no subo de peso. ¿Qué suplemento me recomienda o proteína? Es muy común que el paciente quiera hacer ejercicio y ganar masa muscular y qué proteína no me le va a hacer daño al intestino. Y otra paciente refiere qué papel tiene el Helicobacter pylori en todo esto. Sim, com relação aos suplementos, não é sempre que são necessários. Solo quando nós não conseguimos comer toda a quantidade de proteína que nós necessitamos. Porque não é necessário dar mais do que se precisa, a menos que seja um super atleta, pero que seja uma pessoa normal, 1 grama por quilo de proteína, por quilo de peso de proteína, 1,2, 1,3, a depender de tu evaluação, é suficiente. Pero algumas pessoas não conseguem, não logram consumir toda esta quantidade em dieta. E aí é quando necessitamos repor. Não conosco os suplementos que estão disponíveis em tu país. Te pido que busca uma profissional. Pero uma tip, uma dica que te dou é que busque um suplemento que seja mais limpo. Rótulo, leia o rótulo que seja limpo, sem xilitol, eritriol, sem muitos aditivos, emulsificantes, porque quanto mais nomes, números e cositas que não sabemos que é mais artificial e vai ter mais impacto em nossa microbiota.
Entonces busca algo que sea limpo, de origen vegetal, de preferencia, que sea más natural. Y con respecto al Helicobacter, que es Sí, parte de... el Helicobacter está presente en las personas, 65% es la prevalencia. En algunas regiones de Brasil, como Amazônia, tenemos una prevalencia que puede llegar a 90%. Eh, pero algunas guías de tratamiento que no son brasileñas, son americanas, recomiendan la erradicación todas las veces que es diagnosticado. Entonces, acá tenemos un reto, porque yo pienso que no son todos los pacientes que sí merecen una erradicación, porque nosotros sabemos que está asociado con riesgo de cáncer de estómago, pero no es solo esto, porque si es solo esto, 90% de la población tendría cáncer gástrico. Entonces, muchas veces el tratamiento es difícil, son 14 días con antibióticos muy fuertes, y entonces yo pienso que la erradicación debe ser individualizada. No, no es algo que recomiendo a 100% de las personas. A veces que trato una vez y no erradica, y voy a reavaliar y accesar, porque no son todas las personas que merecen una erradicación. No sé qué ustedes piensan, igual, diferente. Sí, en Colombia está dividido el individualizar o también en las guías sugieren erradicar todo el Helicobacter pylori por el aumento de la prevalencia de cáncer gástrico en nuestro país, que ha ido incrementando. Sin embargo, también tenemos áreas hasta el 80% de presencia de Helicobacter pylori y hemos aumentado la resistencia bacteriana a ciertos antibióticos Es por el muy uso difícil. indiscriminado de estos antibióticos. Entonces también creo que eso es una responsabilidad de parte nuestra y hay que individualizarlo. Bueno, Nati, yo creo que hemos tenido un webinar supremamente enriquecedor. Mil gracias. Mira, Funeico es una fundación de pacientes sin ánimo de lucro, pacientes con colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, donde nuestro objetivo es este, lo que estamos haciendo acá contigo, educar, educar, educar y educar. Y no nos cansamos de educar porque estamos convencidos de que un paciente educado es un paciente empoderado y es un paciente que va a detectar de manera temprana más fácil complicaciones, signos de alarma y eh, la idea es que en Colombia tratamos de tomar las decisiones en conjunto, que el paciente sepa más de su enfermedad incluso que uno mismo, y estos webinars como los que tenemos hoy contigo también les enseñan muchísimo, ellos están muy agradecidos, hay muchos mensajes de agradecimiento por tocar este tema, porque incluso muchos dicen, me identifico totalmente con lo que la doctora está diciendo, de que tengo miedo, de que tengo, hay uno que me dice que está tomando 15 vitaminas y que no come absolutamente nada de variedad. Entonces, espero que a todos les haya servido este conocimiento de la doctora, que tiene una gran experiencia y cómo adicionalmente de que se lleven muy claro de no dietas restrictivas, por favor, no hacerse esos test costosos en materia fecal, porque eso no les va a ayudar en nada ni nos va a dar ninguna información a nosotros para manejarlos. No uso indiscriminado de antibióticos, por favor, variedad en la comida. Adicionalmente, la doctora enfocó muchísimo en la parte psicológica. No todos son tabletas, tenemos que abrir un poco la mente, todos necesitamos ir a psicología y cuando también necesitamos ir a psiquiatría para mejorar nuestra salud mental y poder lograr ese equilibrio que necesitamos y que nuestro sistema gastrointestinal lo necesita. Entonces no tengamos miedo de ir al psicólogo. Mira que la doctora dentro de su programa tiene una psicóloga, todos van al psicólogo para que puedan manejar esa parte. Entonces, bueno, estamos felices de haberte tenido, Nati. Gracias por todo lo que nos enseñas, por apoyar a Funeico. Se conectaron más de 150 personas entre nuestras redes y en Zoom, así que pudimos llegar a 150 familias y eso es un logro muy grande.
Bueno, Y además, Vivi, pues decirte que no solamente estaban conectados pacientes, no solamente estaban conectados familiares, sino que tuve el gusto de ver a muchos profesionales de la salud, tuve el gusto de ver a algunos profesores, residentes, porque definitivamente Natalia es una rockstar dentro de este universo, es una de las estrellas rutilantes en ese cielo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y vuelvo finalizando con lo mismo que empezamos. Es una demostración del poder femenino, de, como le digo yo a mi hija cuando me habla de su arco iris en el plato de comida, es la demostración de que como mujeres pueden llegar hasta donde quieran. La demostración del poder femenino, de pueden ser mujeres, científicas, mamás, deportistas, médicas, enfermas, pueden tener sus embarazos con enfermedad inflamatoria intestinal, pueden hacer lo que ellas quieren. Nosotros los hombres somos accesorios, pero ustedes son el pilar de cualquier sociedad. Muchísimas gracias por trasnochar allá en Curitiba, por acompañarnos, por regalarnos estos muchos minutos de tu tiempo. Y nada, esta es tu casa, Funeico te y Colombia. queremos mucho, Nati. Gracias por Muchas todo tu gracias, conocimiento y por muchísimas toda tu gracias. solidaridad con Les nuestros quero pacientes. muchísimo, les quero mucho, muchas gracias por las palabras, Fabi, Vivi, les quero mucho, mucho, es un honor para mí. Bueno, un abrazo grande desde Colombia para Abrazo. ti y un abrazo para todos nuestros pacientes. Que tengan una linda noche y mañana a comer variedad, ¿ya? Siempre Sí, pensar en comer fruta. variedad. A comer como arcoíris. Una feliz noche. Sí, chao. Buenas noches.